Hola, ¿cómo están? Es una alegría poder estar aquí compartiendo una historia que es una historia de amor como la que seguramente la mayoría de ustedes han vivido con Dios. Yo soy el Padre Juan Diego Cadena y quiero empezar contándoles acerca de mi infancia, inclusive antes de mi infancia, desde mi concepción, porque siempre que cuento esta historia narro algo muy especial que ha pasado en mi vida, y es que nací en un lugar lleno del amor de Dios. Tengo unos padres que son verdaderamente especiales, creo que van para la santidad, y ellos me dieron un regalo muy especial cuando yo estaba en el vientre de mi madre, y es que me regalaron un diario. Ellos fueron escribiendo durante los 9 meses de gestación en ese diario, y escriben de manera muy sencilla esa teología que es de los papás, que va a lo fundamental. Y lo tengo por ahí guardado, pero se me está descuadernando, entonces ya no lo cargo todo el tiempo, sino que lo tengo guardadito, pero me acuerdo muy bien de muchos de los pasajes que ellos me escriben. Y quiero compartirles uno que me sé de memoria, que es el día que nací, el 4 de enero de 1982. Ese día mi papá me escribe en el diario lo siguiente: mi adorado hijito, entre paréntesis A, porque no se sabía en esa época si iba a ser hombre o mujer, no estaba muy desarrollado todo el tema de las ecografías, entonces pues lo pone ahí la posibilidad de que yo fuera una niña. Me dice: estamos en la clínica El Bosque, habitación A02, eso es en Bogotá. Estoy al lado de tu mamita, la amo con todo mi corazón. Eres muy afortunado por tener una mamá como la que tienes, y quiero contarte que sufro mucho al ver los dolores que le dan. Me vuelve a decir: la amo con todo mi corazón. Me dice que hace poco le leyó un pasaje del Evangelio a mi mamá, y abre comillas y me cita el Evangelio de Juan, que dice: mas a todos los que lo conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, cierra comillas. Y ese pasaje es un regalo muy grande, porque al fin y al cabo es tal vez el hilo conductor de mi vida y de la vida de cada uno de nosotros. Es solamente hasta que nosotros caemos en cuenta de quiénes somos, hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, hechos por amor, para amar y ser amados, que encontramos el propósito, el sentido de nuestra vida y el descanso de nuestros corazones. Entonces, que él haya citado ese pasaje el día de mi nacimiento, pues ha marcado mi vida de una manera muy especial. Y bueno, termina ese momento, ese escrito diciendo que acabas de nacer, eres un varón precioso, mediste 55 centímetros, pesaste 3.800 gramos, y me dice que me ama con todo su corazón. Y esa fue la bienvenida que recibí de parte de mis padres en el mundo. Y por eso estoy convencido pues que el Señor desde siempre me ha llamado y me ha amado. Y pues ustedes ya pueden un poco imaginarse el desenlace de esta historia, pues porque este cuello me delata. Pero pues de aquí, desde ese momento hasta el momento de la ordenación presbiteral, sacerdotal, pasaron muchísimas cosas, como pasa en la vida de cada uno de nosotros, porque nuestras historias pues no son siempre lineales, sino que son un proceso de búsqueda, de encontrar nuestra vocación, a qué fuimos llamados y para qué fuimos hechos. Entonces, en medio de esta experiencia de amor de mis padres, nací en una familia en donde tengo 3 hermanas, 2 hermanas mayores y una menor. Y a pesar de ser muy amado, pues siempre tuve un anhelo, como una herida en el corazón, de querer tener un hermanito. Yo siempre quise un hermanito con quien jugar o hasta con quien pelear, porque también nosotros buscamos de cualquier forma las conexiones, y a veces hasta las peleas son buenas excusas para conectarnos. Entonces yo siempre quise tener un hermanito, y mis 3 hermanas, pues como ellas jugaban con las mismas muñecas y todo, no me dejaban jugar con ellas. Entonces
Yo era muy bravo de niño y me molestaba mucho que no me dejaran jugar y era muy agresivo inclusive. Y entonces les interrumpía los juegos y les dañaba el juego y les decía que me dejaran al menos jugar con un muñeco mientras ellas jugaban con sus muñecas. Y como no pasaba, entonces pues mi frustración yo la desahogaba en el llanto y también en tener como mejor amigo a nuestro Señor Jesús. Entonces desde muy niño, el niño Jesús empezó a ser mi mejor amigo. Yo a todas partes hablaba con él y le decía, lo invitaba a que estuviera conmigo. Entonces iba al colegio y le decía, ay, acompáñame al colegio, niño Jesús, vamos a jugar. Cuando me iba a dormir, lo invitaba también a que nos durmiéramos juntos. Y el niño Jesús se volvió mi mejor amigo. Y me acuerdo también mucho que mi mamá siempre llegaba a mi cuarto, se sentaba en mi cama y oraba junto conmigo. Oraba antes de dormir y rezábamos un ángel de la guarda, un Padre Nuestro, y ella me contaba algún cuento y ahí me quedaba dormido. Y obviamente, pues eso que recibí desde el vientre, todo ese amor fue marcando muchísimo mi vocación. Yo siento que desde muy niño he sido herido de alguna forma por el amor. Siento que tengo un anhelo muy grande de conectarme con las personas, de que se sientan amadas. También tengo un anhelo muy grande de ser amado y siento una sensibilidad muy especial por las personas más necesitadas. Me acuerdo muchas veces ver a los habitantes de la calle y a veces llorar de niño pensando que tendrían que pasar una noche en la calle, el frío, que no tuvieran nada que comer. Y siento que ese amor que he recibido ha marcado mi corazón desde muy niño. Ahora, yo no pensaba mucho acerca del sacerdocio. Sin embargo, lo que sí me pasaba era que cuando yo iba a la Eucaristía, en el momento de la elevación, yo tenía muy claro que ahí estaba presente nuestro Señor Jesús. Yo sentía que el sacerdote era Jesús. Yo cerraba a veces los ojos en el momento de la consagración y me imaginaba, mientras escuchaba las palabras del sacerdote de la consagración, me imaginaba a Jesús que estaba ahí consagrando ese pan y ese vino y convirtiéndolo en su cuerpo y en su sangre. Entonces me conmovía mucho, inclusive a veces hasta las lágrimas me conmovía y sentía y sabía que Jesús estaba presente. Y pues tal vez seguramente mis papás me habían hablado de este misterio tan grande de amor de Dios, pero yo creo que de una forma también un poco como un don, el Señor puso esa claridad en mi ser acerca de su presencia real en la Eucaristía. Y cuando vi a los sacerdotes me acuerdo que yo pensaba a veces como, ¿y será que yo algún día voy a ser sacerdote? Y mi respuesta era, no, yo no creo que vaya a ser sacerdote, porque yo vi a los sacerdotes muy feitos. Y entonces yo decía, no, seguramente se van de sacerdotes porque no tienen con quién casarse y entonces la única posibilidad es que sean sacerdotes. Entonces yo decía, no, pues yo no quiero ser muy feito, entonces mejor no me voy de sacerdote. Eso lo pensaba pues siendo un niño. Y bueno, curiosamente pues terminé de sacerdote y pues me he dado cuenta que ese anhelo también de conexión que yo tenía de una relación muy íntima con alguien, pues se realiza plenamente en el sacerdocio. Entonces yo no jugaba, por ejemplo, a celebrar la Eucaristía como otros amigos míos sacerdotes jugaban de niños. Yo jugaba a casarme. Entonces mi papá era el sacerdote y con una de mis hermanitas nosotros éramos los novios y jugábamos era a casarnos. Y ese anhelo de conexión profundo con esposa hizo que yo creo que el discernimiento vocacional pues fuera un discernimiento bastante complejo, porque yo sí tenía un anhelo muy grande de conexión con otra persona. Después de muchos años y después de despejar muchas dudas, pues me he dado cuenta que ese anhelo sigue vivo, pero que ahorita lo vivo plenamente en el sacerdocio, porque el sacerdote por naturaleza es esposo porque es Jesucristo también. El sacerdote actúa en persona de Cristo y es el esposo que ama a su esposa hasta dar la vida por ella. Entonces, ahorita lo vivo a plenitud, sabiendo que mi esposa es la iglesia y que la amo con todo mi corazón
y estoy dispuesto pues también a entregarme a ella como nuestro Señor se ha entregado por su iglesia. Y de ella recibo todo, también ese amor, ese afecto que necesito en la Eucaristía, en esa intimidad con Él, en el silencio, pues vivo una relación esponsal profunda que sacia mi corazón. Y creo que a veces tal vez perder esta dimensión esponsal en el sacramento del orden, pues es de las cosas que más frustra a los sacerdotes. Y en la medida en que uno no vive esa dimensión esponsal, pues va siempre a buscar cómo saciar ese anhelo que hay en el corazón de un abrazo. Y bueno, creo que es precisamente a través de la adoración eucarística, de en el momento de la consagración, entregarse a la iglesia y unir la propia vida sacerdotal a la de nuestro Señor Jesucristo, es donde se hace pleno ese anhelo de conexión con la esposa, ¿no? Bueno, quiero seguir como contándoles un poquito acerca de esa infancia que fue pasando, porque pues a pesar de que yo era un niño bravo pero muy piadoso, pues llegó un momento en la infancia en donde empecé a alejarme muchísimo de Dios. Y esto pasó porque yo en el colegio era muy flaquito y muy feo precisamente. Y entonces había un compañerito que se subía al bus, me miraba y me decía, oye, usted es muy flaco y muy feo, parece una momia. Y yo pues me sentía como mal, pero lo dejaba pasar como un chiste. Y un día un profesor, yo iba pasando por un corredor en el colegio, y un profesor me paró y me dijo, oye, usted es muy feo, quítese esa máscara. Y entonces ahí dejó de ser chistoso, porque una persona, un adulto, con toda la autoridad, que le diga a un niño, quítese esa máscara, usted es muy feo, pues genera en él una cantidad de inseguridades importantes. Sin embargo, yo en ese momento como que traté de no darle mucha trascendencia a eso y lo escondí en el fondo de mi corazón. Pero sé que eso empezó a generar en mí una inseguridad que, al contrario de quitarme una máscara porque era un niño inocente, hizo que yo empezara a ponerme máscaras para buscar el agrado de mis compañeros y amigos. Y yo decía, pues si soy tan feo, ¿cómo voy a poder tener un buen amigo? O en un futuro, ¿cómo voy a poder tener una esposa, una novia? Pues va a ser muy difícil. Y como todos nosotros tenemos ese anhelo de conexión con los demás, pues hacemos casi que lo que sea para poder conectarnos. Y muchas veces cuando somos heridos, cuando nuestro corazón es herido, empezamos a ponerle barreras, máscaras para protegerlo, para que no nos hiera. Seguramente pues todos nosotros hemos utilizado algún tipo de máscara para defendernos, para que no nos hieran más. Y yo las máscaras que utilicé, empecé a utilizar la máscara de la dureza de corazón. Entonces empecé a ser muy frío, muy duro con los demás, empecé a llenarme como de rencor, a no permitirme amar ni sentir mucho hacia los demás para que no me hirieran. Y lo otro también, para poder atraer a las personas, es que era pues muy como humorista. Entonces contaba chistes, hacía reír a mis compañeros en el salón de clases, era como el payaso del curso. Y ese era un mecanismo como de defensa. Hoy en día he pensado, por ejemplo, viendo a estos grandes humoristas en el mundo, grandes cómicos como Robbie Williams, y escuchando sus historias, y uno se da cuenta que en el fondo, detrás de esa cara sonriente y de tantas risas, pues también hay un dolor hondo en el corazón. Y es precisamente porque a veces podemos utilizar el humor, o la rabia o la dureza como máscaras, y no nos permitimos ser realmente quienes somos. Y esta dureza de corazón me llevó también a ser muy fácil de influenciar. Entonces un día un compañero que también tenía sus heridas en el corazón me invitó a empezar a probar el cigarrillo, el alcohol, y yo dije, pues si a través de un cigarrillo, una cerveza, puedo conectarme con un amigo, pues lo voy a hacer sin problema. Y entonces empecé desde muy joven, como a los 12 años, a consumir
alcohol, cigarrillo, y después empecé con otras sustancias. Y bueno, la verdad es que sé que pues no se trata como de contar todos esos momentos trágicos y dolorosos, porque el Señor ha hecho verdaderamente maravillas, pero pues lo que les puedo decir es que fueron momentos muy duros, especialmente para mis papás y obviamente para mí. Pero ustedes pueden imaginarse que unos padres que han dado todo, que desde el vientre me han escrito esas cosas tan hermosas y que me han amado de esta manera, de repente ver que su hijo empieza a llegar muy tarde, a las 3, 4 de la mañana, siendo muy joven, viéndolo fuera de sí por el consumo de estas sustancias, pues le rompía el corazón. Y muchas veces yo los vi orando y en esa dureza de corazón yo solamente les decía, déjenme en paz. Esa era mi frase favorita, déjenme en paz, no me molesten más. Y pues literalmente mis padres, por su oración, por su cariño, por su amor, por su perseverancia en la fe y en la oración, pues terminaron dejando en paz mi corazón. Y eso es algo que les agradeceré toda la vida, porque hasta el día de hoy siguen orando por mí todos los días, entregándome al Señor. Pues durante todo este tiempo llegaron momentos muy difíciles, muy dolorosos, en donde yo empecé a encerrarme muchísimo, en donde estaba viviendo como un mundo de mucha oscuridad, donde estaba rodeado de maldad, de malos sentimientos. Y antes como de contarles un poco cómo salí de esto, quiero contarles un paréntesis. Y es que ese anhelo que yo tenía, pues también de tener novia, yo decía, yo nunca voy a tener una novia. Y un día había una joven que me gustaba mucho, ya tendría yo por ahí unos 16, 17 años, y yo decía siempre que, pues, que iba a ser muy difícil contactarla y conocerla, porque pues era una mujer muy bonita, nosotros los colombianos decimos entradora, es decir, muy amable, muy cercana con todos, y, y yo pensaba pues que nunca lo iba a poder conocer. Y un día un amigo mío me invitó a visitar a una amiga de él que le habían acabado de sacar las cordales, y entonces me dijo que lo acompañara, y entonces fuimos a visitarla, y cuando abre la puerta es esa niña que a mí me gustaba mucho, y estaba así toda hinchada, recién le habían quitado las cordales, y yo dije, Dios mío, ¿cómo no me dijo que íbamos a visitarla a ella? Y yo lo único que hice fue como bajar la cabeza y decir, ay, que no me mire porque pues yo soy tan feito que pues espero que no la espante. Y fue una conversación que ellos tuvieron durante un buen tiempo, y yo no fui capaz de abrir la boca durante toda esa conversación. Y me fui muy aburrido de la casa, pues porque había desaprovechado la oportunidad de hablar con esa niña que me gustaba. Y después de una semana o algo, tocaron a la puerta de mi casa y era ella. Y entonces ella me dijo, no, pues yo me enteré que tú vivías acá y quiero conocerte. Y bueno, empezamos a ser buenos amigos y nos hicimos verdaderamente excelentes amigos. Todos los días compartíamos un rato, nos mandábamos cartas, y en esa época era muy bonito porque no existían todas estas redes sociales que en el fondo a veces nos terminan separando en vez de uniendo, porque estamos hiperconectados, pero ya no tenemos conversaciones profundas en donde seamos capaces de durar horas hablando con una persona, conociendo lo que piensa, compartiendo lo que hay en el corazón, sino que son como conversaciones demasiado concretas, puntuales, frías, de un pequeño mensaje, y se va perdiendo como esa profundidad que se vivía antes, cuando no existía toda esta hiperconectividad. Entonces fue una etapa muy linda en donde nos volvimos verdaderamente amigos, y a mí me gustaba mucho, pero yo no sabía cómo pedirle que fuera mi novia. Pero por lo que había escrito mi mamá y mi papá en ese diario, yo siempre había escuchado y tenía muy claro que nosotros hablamos no solamente a través de un lenguaje verbal, sino que también hablamos a través de nuestros gestos y de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando uno le da un abrazo a alguien, le está diciendo algo, le está diciendo que lo quiere, que lo ama. Cuando uno le da un beso a alguien, también le está diciendo que lo ama. Y yo sabía que pues el que nos diéramos un beso con ella, eso significaba mucho más que simplemente una amistad.
y yo lo tenía muy claro. Entonces yo le había dicho, el día que si tú recibes un beso mío y lo aceptas, pues ese día serás mi novia. Y, y yo tenía pues eso muy claro. Entonces un día, viendo alguna película o algo, nos dimos un beso y ese día pues nos volvimos novios. Pero duramos muy poquito porque ella se fue a vivir a Estados Unidos al año. Entonces pues esa es como mi primera historia de un amor humano que me enseñó muchísimas cosas y que fue muy bonito y que mirando en retrospectiva, pues el haber salido de ella y haber dejado que ella entrara a mi corazón y me conociera más allá de una apariencia física, hizo que se empezara a sanar mi corazón de alguna forma. Y es que en el fondo, cuando nosotros somos mirados con amor, es cuando vamos sanando esas heridas y se van cayendo esos muros que ponemos para defendernos. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta muchísimo, que dice que un joven se le acercó a nuestro Señor y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el pasaje es el siguiente, que dice que Jesús lo miró y lo amó. Y me gusta mucho ese pasaje tan corto porque en el fondo resume toda la historia de la salvación. Es un pasaje que dice lo que ha hecho Dios con nosotros a través de toda la historia de la humanidad, es que nos mira y nos ama. Y con esa mirada se revela, nos desvela quiénes somos, porque cuando nosotros miramos, somos mirados con amor, también nos reconocemos y vamos reconociendo quiénes somos y para qué estamos hechos. En el fondo, toda la historia de la salvación es la mirada de Dios hacia los seres humanos que ha creado con tanto amor y que mira con misericordia y con compasión para sanar. Hay muchas miradas en los evangelios de Jesús y siempre sus miradas son para restaurar, para sanar. Sí, entonces pues siento que Él se vale también de personas concretas en nuestra vida. Seguramente todos hemos tenido a alguien que nos ha mirado con compasión, que nos ha amado concretamente, a través de la escucha también, de su presencia, de su ternura, de un abrazo. Y pues eso fue lo que hizo ella y eso ayudó a que yo empezara a sanar mi corazón. Sin embargo, pues que se fuera a vivir a Estados Unidos generó en mí pues también un gran dolor. Y también me hizo pensar mucho tiempo después que solamente la mirada de Jesús sana del todo, que las miradas de los seres humanos pues puede que nos ayuden a sanar en algo, pero al fin y al cabo ningún ser humano puede saciar ese anhelo tan infinito que cada uno de nosotros tiene de ser amado. Las miradas de nosotros los hombres son demasiado limitadas porque también nos miramos mucho a nosotros mismos, nuestros afectos son egoístas. Y cuando nosotros ponemos todo nuestro corazón y esperanza en otra persona diferente a nuestro Señor Jesucristo, pues empiezan a generarse a veces apegos que no son sanos, ¿no? Entonces, pues yo me apegué muchísimo a esta persona y empecé a pensar que iba a ser quien iba a salvarme de todo ese dolor que yo cargaba en mi corazón. Y pues era mentira, porque pues ni ella ni ninguna otra persona iba a poder sanar mi corazón. Entonces, en este proceso de ir sanando, pues han pasado muchas cosas. Ese era como el paréntesis que quería contarles, porque después de que ella se fue, pues yo volví peor a todo este tema del consumo. Por ese despecho, yo empecé a tratar de refugiarme y de calmar ese dolor que tenía, pues más todavía en las drogas, en el alcohol y en todo este tipo de cosas. Y llegó un momento en donde pues yo ya estaba muy alejado de Dios y fui a una excursión en el colegio en donde pues yo era como el que organizaba toda la excursión. Y en mi cuarto, pues me daban un cuarto donde llegaban 60, 70 personas de diferentes colegios y todo el mundo tenía acceso a las drogas, a pornografía, gente veía en un televisor que había por ahí, había un desorden total, la música estridente y pues mi corazón estaba muy adolorido, pero también muy acostumbrado como a ese ambiente, porque nos pasa con el pecado que a medida que es como la levadura, que un poquito de pecado hace que vaya aumentando hasta que todo lo permea
y ya no somos muy conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces yo llegué a un momento en que era casi que anestesiado ante esta realidad tan oscura que estaba viviendo. Y llegó un momento que yo me acuerdo que estaba durmiendo como a mediodía, porque la noche siempre la pasaba pues de fiesta, en donde hubo una voz interior que me despertó. Y esa voz me dijo, ora por uno de los amigos que estaban ahí con nosotros. Y entonces yo dije, Dios mío, me estoy enloqueciendo porque estoy escuchando voces, pero me acordé de que mi mamá siempre iba conmigo a orar antes de dormir, que se sentaba en mi cama y rezábamos el ángel de la guarda, el Padre Nuestro. Y entonces yo dije, pues bueno, voy a hacer una oración por este amigo. Entonces hice el ángel de la guarda y me volví a dormir. Y al cabo de un poco tiempo tocaron a la puerta del cuarto, abrí y estaba otro amigo muy pálido y preocupado. Y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó? Y él me dijo, estábamos en un lugar de expendio de drogas y el amigo, porque yo había orado, tuvo un inconveniente con el vendedor, con el expendedor. Y ese expendedor pues lo va a matar. Y le saca un puñal y ya lo va a matar, y de repente salió alguien que lo cogió al expendedor y se lo llevó, lo agarró y se lo llevó y le salvó la vida. Yo dije, ¿qué es esto tan raro? ¿Cómo así? Y bueno, las cosas quedaron así. Yo como que no le puse mucha atención. Hoy en día tengo la claridad que fue el ángel de la guarda el que le salvó la vida a este amigo mío. El caso es que al siguiente día, otra voz, perdón, esta vez no fue una voz, sino que sentí una presencia muy fuerte. Sentí una presencia de mucho amor en mi corazón. Es muy difícil describir lo que sentí, porque yo sentía que el corazón se me iba a explotar y se me iba a salir del amor. Era algo físico, espiritual, mental, en donde yo tenía la certeza de que era un ser muy amado, muy amado. Y es difícil de hacerlo entender, de describir. Lo más cercano que alcanzo a como describir es, tal vez recuerdan ustedes algún momento de niños en donde tuvieran miedo o tristeza y se iban al cuarto de sus papás o de una abuela, de un ser familiar que quisieran mucho, y se metían ahí en las cobijas con los papás y sentían que metidos ahí en las cobijas con ellos, pues nada le podía pasar a uno. Era un refugio en donde podría haber inclusive una tercera guerra mundial, y uno ahí abrazado, pues se siente seguro y amado. Esto es algo parecido a lo que yo sentí, sino que elevado a la 1000, en donde yo sentía completa seguridad y un amor total. Sin embargo, a pesar de que estaba sintiendo eso, al mismo tiempo empezaba a sentir mucha angustia, porque yo caí en cuenta del lugar en el que estaba y el estado del alma en que tenía mi alma y el alma también de muchos de mis amigos. Sentí que se me abrieron como unos ojos espirituales en donde pude caer en cuenta de mi necesidad total de Dios, y de que si moría en ese momento, pues muy probablemente me condenaría, porque estaba muy lejos de Dios. Entonces pues sentía un anhelo muy grande de encontrar la reconciliación con Dios, de confesarme. Y estoy seguro que en ese momento muy probablemente mis papás estarían orando por mí, y que el Señor escuchó todas sus oraciones durante tantos años, porque por muchos años ellos incluso ponían despertador a las 4 o 5:30 de la mañana para bajar al cuarto donde yo dormía e imponer sus manos sobre mí para que el Señor pues me abrazara y yo pudiera volver a Él. Entonces pues esa historia de recuperación, de sanación, es la historia de amor de mis padres, que se ha manifestado durante mucho tiempo en mi vida, y que Dios ha escuchado sus oraciones. Entonces, después de esa excursión, yo llegué a Bogotá y nos invitaron en el colegio a ir a un retiro para formación y preparación para la confirmación. Y ese retiro lo dio una señora que se llama Adriana Eslava, que hace un tiempo
fue periodista en Colombia. Es una mujer muy especial, de mucha oración, que sufrió un atentado, le dispararon y la bala atravesó su ojo y perdió un ojo. Ella es la hija de un torero muy famoso que se llama Pepe Cáceres y de una reina de belleza. Y ella empezó a contar su historia y mientras escuchábamos los 120 alumnos, yo empecé a hacerme preguntas en mi mente. Y a medida que yo me hacía preguntas, ella empezaba a responder esas preguntas sin que yo las manifestara en voz alta. Es como si pudiéramos comunicarnos telepáticamente. Fue algo de verdad también incomprensible, pues como milagroso, porque todas las preguntas que yo me hacía, ella inmediatamente empezaba a responderlas. Preguntas desde cosas muy sencillas como ¿será que esta mujer es casada? Y ella inmediatamente empezaba a decir, bueno, yo no soy casada, tal. O me preguntaba, ¿qué será esto del Espíritu Santo? Y ella empezaba a hablar del Espíritu Santo y explicar qué era el Espíritu Santo. Y así durante un par de horas ella resolvió muchísimas inquietudes que yo tenía en mi corazón. Y cuando se acabó esa charla, yo pues me ataqué a llorar, ¿no? Y fui muy consciente de que el Señor me amaba, que me buscaba y me llamaba, y que yo por muchos años le había dado la espalda y lo había pisado. Y ella se me acercó a mí y me dio un abrazo y yo le dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Yo no voy a llegar mañana a mi colegio a decirle a todos mis amigos, hermanos, conviértanse y crean en el Evangelio, como que no sentía que tuviera esa fuerza. Y ella me dijo, no te preocupes, Dios se va a encargar de todo. Y pues así fue, Dios empezó a encargar de todo, yo empecé una nueva etapa de la vida porque terminaba el colegio, ahora empezaba la universidad y empecé a estudiar Derecho, una carrera que me llamaba mucho la atención porque pues gira alrededor de la justicia. Y como les comenté en un principio, el tema de la justicia siempre ha sido para mí muy importante. Ver que esos niños estuvieran en la calle, que hubiera tanta injusticia social, pues me dolía el corazón muchísimo. Y yo decía que siendo abogado podría ayudar a hacer justicia. Por ejemplo, ayudar a una persona inocente a salir de la cárcel. Me parecería que eso podría ser algo muy bello que yo pudiera hacer a través de la carrera del derecho. Entonces empecé a estudiar derecho y más o menos a mitad de carrera conocí un grupo, una comunidad que acompaña a jóvenes en su proceso de formación en la fe católica. Entonces tenemos diferentes apostolados para poder comunicar muy atractivamente el mensaje de nuestro Señor a todos estos niños y jóvenes. Tenemos campos de verano, expediciones deportivas, convivencias, retiros, grupos de oración y todo esto a través de una metodología que se llama educación experiencial. Y esto ha sido muy revelador porque la educación experiencial, estoy convencido, es la metodología de Dios. Dios, ante todo, nos enseña a través de las experiencias de la vida. A Jesús yo no me lo imagino mucho en un salón de clases con un marcador dándonos una teoría de cómo amar, sino que Él nos enseñó a amar a través de la vida, de la experiencia. Y estos espacios de educación experiencial lo que hacen es eso, generar encuentros experienciales con aquel que nos ama profundamente, que es nuestro Señor, y generar espacios de comunidad en donde nos amamos concretamente en la vida cotidiana. Y esto me empezó a fascinar, todo el tema del acompañamiento de niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, desde el 2003 yo vengo acompañando a los jóvenes en estos procesos de crecimiento en la fe y de encuentro con nuestro Señor Jesús. Y me acuerdo que terminando la carrera de Derecho, yo ya dije, pues yo quiero ser abogado, pero quiero ser abogado de las almas. Y la mejor forma de ser abogado de las almas es a través del ministerio del sacerdocio. Entonces yo fui muy consciente de que quería ser sacerdote para poder liberar a las almas de la esclavitud del pecado, que lo hace el sacerdote a través del sacramento de la reconciliación. Y les quiero contar que pues realmente eso es lo que soy y es lo que ha llenado mi corazón desde el día de mi ordenación. No hace mucho tiempo, el 26 de noviembre,
del 2022. Me acuerdo que ese día de la ordenación empecé pues a confesar, y desde ese día no he parado un solo día de al menos confesar o ofrecer el sacramento de la reconciliación a alguna persona. Así todos los días estoy en esas. Y ese primer día estuve confesando a muchas personas. Me acuerdo que acompañé a un sacerdote amigo a su parroquia y me dijo, ayúdeme en la confesión. Y entonces me senté y se hizo una fila de un gran número de personas, por ahí unas 30 personas, y empezaron a llegar las personas y muchas de ellas llevaban 20, 30 años sin confesarse, y a medida que iban desahogando con dolor sus pecados, y a mí me conmovía muchísimo el corazón, yo sentía que Jesús estaba ahí presente verdaderamente y que les escuchaba, que les amaba y que les abrazaba. Y en algunas de esas confesiones pues fueron tan conmovedoras, inclusive me pasa todavía a veces, que pues termino yo también llorando con el penitente, abrazándolo y diciéndole que el Señor le da una vida nueva, que es lo que ha hecho conmigo. Entonces pues soy ahora un abogado de las almas, ¿no? Y el tribunal es el confesionario, en donde es un tribunal de misericordia, donde el Señor derrama su amor infinito sobre cada uno de nosotros, sin importar qué hayamos hecho, cuál haya sido nuestro pasado, sin importar lo oscuro o que inclusive nosotros no alcancemos a comprender o a perdonar nuestros propios pecados. El Señor todo lo perdona, todo lo abraza, todo lo acoge, porque para eso vino, ¿no? Él vino para salvar y no para condenar. Entonces para mí eso ha sido la realización de mi vida, de poder servir siendo pues indigno de un llamado tan grande. Pues ha sido esta mi vocación, la de servir para que las personas se reconcilien con nuestro Dios, y eso es lo más grande que yo he podido vivir en la vida, ¿no? Junto con la Eucaristía, que es su presencia real, en donde, como me pasaba desde niño también, que veía a Jesús en el sacerdote y en este sacramento, pues a veces cuando estoy consagrando me llega ese pensamiento de increíble, pues aquí está Jesús, y estas manos ya no son mías, ¿no? Sino que son las manos de Jesús las que están tomando este pan y este cáliz y convirtiéndolos en su cuerpo y en su sangre. Y me conmueve mucho, a veces hasta las lágrimas también, de saber que Dios nos ama tan profundamente que se hace alimento para cada uno de nosotros. Bueno, y entonces después de que terminé la carrera, empecé como un proceso de formación para el sacerdocio. Y pues no quiero como ahondar muchísimo en esta etapa, porque fueron muchas vueltas que di en la vida antes de llegar al sacerdocio. Yo me ordené a los 40 años, pero quiero contarles que intenté en varios lugares. En la primera comunidad en la que entré, pues el Señor puso en mi corazón que no era el lugar. Hubo momentos también ahí muy difíciles, pero pues un cariño muy grande hacia algunos sacerdotes de esa comunidad. Pero tomé la decisión después de unos años de retirarme de la comunidad con mucho dolor, porque yo seguía sintiendo la inquietud hacia el sacerdocio, pero pensaba que pues que no iba a ser ahí, y también pensé que si no era ahí no iba a ser en ningún otro lado. Duré un buen tiempo pues en la vida laboral, empecé a seguir trabajando como abogado, porque yo nunca dejé de trabajar como abogado. Mientras me formaba, yo estudiaba por las noches y trabajaba como abogado de día. Y llegó un momento donde decidí volver a tocar las puertas en la comunidad de jóvenes con la que había tenido toda esta experiencia de campos de verano y de todo esto. Y hablé con el obispo fundador de esa comunidad y le pedí que si podía acogerme para seguir mi proceso de formación. Y me dijo que sí. Entonces yo empecé a vivir ahí también otro tiempo en comunidad, y llegó un momento muy difícil en mi vida, tal vez el más duro, o con seguridad el más duro, en donde me volví muy activista. Entonces dejé de lado la oración y empecé a ser un activista de Dios, ¿no? Yo estaba en muchos grupos de oración,
en todas las actividades pastorales, me levantaba muy temprano, seguía estudiando en la universidad, era profesor en un colegio, tenía un proyecto de retiros y convivencias, bueno, en fin, tenía muchísimas cosas, un horario muy apretado, y llegué un momento en que dejé de dormir, y llegó un día en que no pude dormir como durante 2 días seguidos, fue muy poquito lo que pude dormir, y empecé ya a perder pues la mente, ¿no? Ya no podía hablar bien, empecé a tartamudear, no podía concentrarme, no podía leer, y tuve un burnout, me quemé, o sea, ya llegó un momento en que no pude, estaba muy mal físicamente, ¿no? Y mentalmente. Y eso fue muy doloroso para mí, porque yo ya llevaba muchos años formándome en este camino para el sacerdocio y tuve que dejarlo todo, ¿no? Entonces dejé la universidad, dejé el colegio, dejé la formación, el acompañamiento, y pasé de estar 24/7 acompañando jóvenes a estar encerrado en un cuarto en donde pues no podía casi que ni hablar. Y esto fue un momento de derrumbe total, en donde sufrí una depresión muy fuerte, de 4 años o más, muy difícil de superar, porque se me derrumbó todo, ¿no? Como que todos estos proyectos que yo tenía se fueron al piso. Y después de mucho tiempo, pues he caído en cuenta que ha sido los mejores regalos que el Señor me ha dado, o ha permitido, pues porque el Señor no quiere nada malo para nosotros, pero permite las cosas, y de todas las cosas, como dice San Pablo, de todas las cosas saca algo bueno para aquellos que le aman, todo conviene para aquellos que le aman a Dios. Y me di cuenta que la lección que me regaló fue de no poner mis esperanzas ni mi proyecto de vida sobre mis propias fuerzas o capacidades, y entender que no soy yo el que va a hacer las obras o traer los frutos, sino que es Él y solamente Él. Entonces me di cuenta que muy veladamente caí en una tentación muy sutil, que es la de no ser, o sea, hacer de Dios alguien dispensable, como hablar mucho de Dios, pero no estar en comunión con Él necesariamente. Y eso nos puede pasar a todos fácilmente, en donde hablamos muchísimo de Dios, pero hablamos muy poco de Dios, y en donde más el proyecto se está basando en nosotros, en lo que los demás piensen, en el reconocimiento, en los aplausos, en todas esas cosas, que en la gloria de Dios. Entonces me di cuenta que yo tenía que permitir que se derrumbara todo ese proyecto que había construido sobre mi propio ego, para que construyera verdaderamente sobre la roca. Y ese fue el mejor regalo, porque una vez uno pierde eso, pues ya no tiene nada que perder. Y en este proceso, pues de salir de toda esta depresión, el Señor empezó a poner en mi corazón como una jaculatoria, ¿no? Que es: Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque te amo y no necesito nada más que a ti. Y yo empezaba a repetir esta jaculatoria y me traía muchísima paz a mi corazón. Y durante esta época, pues también hubo alguien muy especial, una amiga que yo conocí hace muchísimos años, y que empezamos a tener una relación de pareja. Mi obispo me había dicho pues que pues por toda esta enfermedad y todo, pues que él no me podría ordenar sacerdote, ¿no? Y eso fue también como la gota que derramó la copa, porque para mí que mi obispo me dijera que no me ordenaría sacerdote, pues fue muy doloroso. Y cuando él me dijo, pues yo ya no lo ordenaría sacerdote, pues yo ya dije, pues ya, esto no fue, ¿no? El sacerdote nunca será. Y entonces yo empecé esta relación de pareja pensando, pues bueno, tal vez por acá es la voluntad de Dios. Sin embargo, yo en mi corazón seguía teniendo esa inquietud, ¿no? Siempre tuve la inquietud de poder servirle como sacerdote. Y empezamos esta relación de noviazgo. Nos queríamos muchísimo, una mujer muy especial de Dios. Yo veía pues en ella también una palabra y un abrazo del Señor que me acompañaba en este momento. Pero pues los dos estábamos heridos por muchas cosas, por todas estas circunstancias, ella también.
Y lo que yo digo es que éramos como dos náufragos pensando que el otro era un flotador. Y cuando hay una persona que está buscando a la otra así como un flotador mutuamente, pues los dos se van a terminar hundiendo. Entonces fue una relación difícil, que había mucho cariño, pero pues que no era tampoco lo que el Señor quería. Sin embargo, yo a ella la quería tanto que yo decía, pues yo no voy a terminar esta relación. Y después de mucho tiempo, el Señor pues puso en nuestros corazones que debíamos terminar la relación para poder pues hacer la voluntad de Dios. Y empecé una etapa como discernimiento que yo no quería, porque yo no quería terminar esa relación y estaba un poco a la fuerza haciendo ese discernimiento, pero sabía en mi corazón que si no lo hacía iba a estar frustrado yo, y también si me llegaba a casar con ella, pues ella también no sería feliz y nuestros hijos tampoco. Entonces, pues siendo muy consciente, tomé la decisión de hacer un proceso de sanación y de discernimiento muy serio. Y en parte, en gran medida, el discernimiento consistió en descubrir quién soy y para qué fui hecho. Yo creo que eso es el discernimiento, ¿no? Nosotros no nos hacemos, no nos construimos como plantean otras filosofías. Nosotros simplemente somos hechos de alguna forma y vamos descubriendo qué hizo Dios de cada uno de nosotros. Eso es discernir. Y para poder discernir tenemos que conocer muy bien a Dios, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Y en la medida que conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros. Y yo fui dándome cuenta, por ejemplo, a través de esta relación de pareja, que mi corazón es un amor, en mi corazón tiene un amor universal y no particular. Es decir, yo quiero que todas las personas que se acerquen a mí se sientan amadas, casi que exclusivamente, pero es un amor universal, como el de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no se casó con una sola persona, porque si se hubiera casado con una sola persona, con una esposa, pues hubiera tenido un amor particular y preferencial por esa persona. Y eso querría decir que no nos ama a todos de una forma tan exclusiva y tan universal. El amor de Jesucristo por ser Dios es un amor para todos, exclusivo, y como si fuéramos la única persona que existe en el mundo. Él quiere tener una relación esponsal con cada alma, y por eso su esposa es la iglesia, que es todas las almas que hacen parte pues, de la comunidad de hermanos en Cristo. Entonces yo sentía que por más de que yo amara a una persona, a mi pareja, y que sintiera muchas cosas hacia ella, pues yo sentía que mi amor, que yo no podía, que yo no era yo mismo cuando estaba con una pareja, porque yo no podía estar disponible para todas las personas, como ahora sí estoy disponible. Mi tiempo, mis recursos, mi mente, mi corazón, es para cualquier hijo de la iglesia que se acerque, ¿no? Y yo solo me realizo como persona en la medida en que amo de esa forma. Y caí en cuenta muy claramente de esto. Entonces, para mí se me ha hecho muy evidente esas palabras del Evangelio que dice, hay unos que nacen eunucos, hay otros que los hacen eunucos, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Y el Señor dice, esto no lo entiende todo el mundo, solo lo entiende quien ha sido llamado para esto. Y ahora entiendo perfectamente por qué el Señor dice eso, porque solamente quien ha sido llamado para esto, pues puede entenderlo de forma vivencial, ¿no? No solamente racional, sino que entiendo que pues ese soy yo, que yo estoy hecho para un amor de este tipo. Entonces, pues después de un tiempo de discernimiento, pues el Señor puso claro en mi corazón que me quería para el sacerdocio, y que a pesar de todas las cosas que habían pasado, de que en esta primera comunidad no se hubieran dado las cosas, que después de la depresión también me hubieran dicho que no, que el Señor me seguía llamando, pero yo no encontraba una forma. Y empecé a hacer un discernimiento con la diócesis, con mi diócesis, y también por la edad, por diferentes circunstancias, pues me dijeron que no. Entonces ya era la tercera vez que yo intentaba y que era imposible, ¿no? Como que por todos lados se me habían cerrado las puertas. Yo dije, pues no, yo ya estoy siendo como muy obstinado, seguramente no es, pero pues yo seguiré caminando hacia donde Él quiera.
Y llegó un momento en donde yo tuve una experiencia muy complicada porque en un campo de verano un animal me picó, no sé por qué era de noche, tal vez un alacrán o algo, y tuve un shock anafiláctico y casi me muero. Perdón. Entonces fue muy difícil, literalmente hubo momentos en donde perdí el pulso completamente, el médico pensó que pues ya había fallecido, y después de esa experiencia yo dije, yo voy a dedicar mi vida completamente a Dios, ¿no? Sea célibe por el reino, consagrado, sacerdote o como laico, pero yo ya no me voy a casar, sino que voy a dedicar mi vida completamente a Dios. Y tomé esa decisión y empecé a trabajar en un proyecto que se llama Puro Love, que es una organización que acompaña a los niños, adolescentes y jóvenes en sentido de vida, precisamente por la pérdida de sentido de vida que había tenido yo a través de la depresión. Trabajamos también en sanar los corazones rotos y entender que nosotros estamos hechos para amar con nuestro cuerpo, que es el medio a través del cual amamos concretamente en el mundo. Y también formamos líderes que entiendan que el liderazgo no es simplemente una capacidad de organizar, sino que es la capacidad de dar la vida por los que están a nuestro lado, como lo hizo nuestro Señor, que es el líder por antonomasia. Entonces formamos a los jóvenes en eso y bueno, me empezó a ir muy bien. Y después de un tiempo de estar trabajando en esto, una amiga me dijo, oye, tú ya dejaste de lado todo el tema del sacerdocio. Y yo le dije, pues sí, ya llevo mucho tiempo y yo creo que por ahí no fue. Y me dijo, ¿por qué no me permites decirle a una amiga mía de mucha oración que ore por ti? Y ella dedicaría un mes a orar por ti y después hace una oración contigo. Y yo le dije, pues sí, claro, no hay ningún problema. Y entonces, pues, a mí inclusive se me olvidó un poco de esto que me había dicho ella. Y después de ese mes me llamó esta persona. Y yo me acuerdo que yo estaba en el Santísimo y yo obviamente no contesto el teléfono si estoy en el Santísimo. Y yo estaba orando precisamente pidiéndole al Señor que me mostrara el camino que quería para mí. Si que quería que me dedicara a Puro Love toda la vida o qué quería. Y contesté esta llamada y una mujer con una voz muy dulce me dice, hola Juan Diego, pues mira, no te conozco, pero esta amiga tuya me pidió que orara por ti. Yo he venido ofreciendo la Eucaristía todos los días durante un mes por ti. Y si quieres, pues puedo hacer una oración. Y entonces, pues yo le dije, claro. Y empezó a hacer la oración y además me dijo, oye, tú estás ahí con el Santísimo, estás con el Señor. Esto era por teléfono, ella no sabía que yo estaba ahí en el oratorio. Y entonces yo le dije, sí, estoy acá con el Señor. Y me dice, qué belleza, pues siento su presencia muy fuerte. Y empezó a orar, ¿no? Y en esta oración ella, pues sin cambiar la voz ni nada, empezó a orar en primera persona como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor empezó a decirme, hijito, te amo con todo mi corazón, estás en lo más hondo de mi corazón. Sé que has pasado por momentos muy oscuros en donde has sentido que nada tiene sentido, has perdido la fe y crees que, pues, que nada de esto tiene un propósito. Quiero decirte que todo lo he permitido para la misión que te tengo. Te amo con todo mi corazón. Me dice, hace 6 años te hicieron brujería y hace 6 años exactamente había pasado pues toda esta crisis, que yo había sentido realmente que era algo mucho más que psicológico, algo espiritual, porque fue algo muy, muy duro. Mientras yo la escuchaba, me acordaba de las palabras de nuestro Señor Jesús a San Pedro, donde él le dice a San Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Yo he orado por ti para que no pierdas la fe. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. Y yo siento que eso fue así porque yo estuve a punto de perder la fe. Entonces, cuando nuestro Señor le dice a San Pedro, yo he orado por ti para que no pierdas la fe, es porque seguramente San Pedro estuvo a punto también de perder la fe. Y si no es por la oración de nuestro Señor, pues él la pierde, ¿no? Y la historia sería totalmente diferente. Y después me dice el Señor, pues que una persona también, una persona de mucha oración ha orado toda la vida, y pues seguramente pues mis padres y además mis abuelas también
han sido personas de mucha oración y seguramente la oración de ellas, pues el Señor las ha escuchado. Y pues después me dice, hijo, toma mi palabra y lee, ¿no? Y había una Biblia ahí, yo cogí la palabra y abrí y me salió un pasaje muy lindo, que es mi pasaje favorito de la Biblia, que es después de la negación de Pedro, cuando Pedro se encuentra con el Señor resucitado y el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y dice que se puso triste Pedro y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y en ese momento, cuando yo escuché esas palabras, pues yo me las tomé muy personales, ¿no? Yo sentía que el Señor me estaba preguntando a mí, Juan Diego, ¿me amas? Y yo le contestaba, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Sabes que no te amo como tú me amas, sabes de mi limitación, sabes de la nada que soy, que por tu gracia lo tengo todo y soy lo que soy. Y no te puedo amar como tú me amas, pero te quiero y quiero pues hacer tu voluntad. Y después de que le pregunta 3 veces, le dice a Pedro, pues pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. 3 veces le da el encargo de pastorear sus ovejas. Y pues yo me puse a llorar pues de la emoción, de todo, por lo que el Señor estaba haciendo en mí en ese momento, de darle propósito y sentido también a todo ese sufrimiento por el cual había pasado durante tanto tiempo. Y pues eso hizo que yo volviera a mirar la posibilidad del sacerdocio. Y entonces se acabó la oración y esta señora me dice, bueno, pues es momento de abonar el terreno para lo que Dios te tenga. ¿Y qué es abonar el terreno? Pues empezar a tener hábitos de oración reales, cotidianos, de visitar al Santísimo, de estar en gracia, de buscar evitar los pecados veniales inclusive, y de pedirle al Señor que te vaya mostrando. Y durante un año empecé a tocar las puertas en diferentes lados y por todo lado me decían que no, que ya estaba muy viejo, que no. Y yo, bueno, seguía caminando y fui contando mi testimonio en diferentes grupos de Maús, bueno, en diferentes grupos de oración. Y llegó diciembre del 2018, creo, sí, o 17. Y hice una consagración a la Virgen de Guadalupe. Yo me llamo Juan Diego por el indígena al cual se le apareció la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Y hice una consagración de 33 días a la Virgen de Guadalupe. Y al final de esta consagración, durante esos 33 días se empezaron a abrir muchas posibilidades. Entonces, en un seminario en La Ceja, Antioquia, se me abrieron las puertas en 2 seminarios allá, en una comunidad de hermanos monjes como franciscanos renovados. En Estados Unidos también se me habían abierto algunas puertas y además Puro Love, que era esta organización, pues estaba muy bien. Y entonces yo tenía ya muchas puertas abiertas para empezar o continuar mi proceso de formación. Y llegó el día de la ordenación, el día de la consagración, y yo llevaba un año rezando el rosario todos los días a las 4 de la mañana con un grupo de amigas y amigos de Maús. Por teléfono nos levantábamos a las 4 de la mañana y rezábamos el rosario para que el Señor me mostrara qué es lo que quería y dónde quería que yo estuviera. Y me acuerdo que ese día yo llegué después de una novena. Nosotros acá en Colombia hacemos novenas a Jesús en Navidad. Y yo llegué de la novena o un grupo de oración y llegué tardísimo. Y entonces yo dije, me voy a quedar orando hasta las 4 de la mañana y empieza la llamada para rezar el rosario. Y empezamos a rezar el rosario y yo tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe enfrente de mi mesa de noche y tenía una velita que me habían regalado en un retiro que tenía la imagen del Kyrios, de nuestro Señor. Prendí la velita y la llamita de la velita era muy chiquita, no se veía casi nada y yo no podía ver la imagen, el rostro de la Virgen. Y el Señor puso en mi corazón hacer un trato con la Virgen. Entonces yo le dije el siguiente trato. Yo le dije, Virgencita, yo voy a ir a donde tú me lleves.
voy a hacer lo que tú quieras, lo que nuestro Señor disponga para mí, pero yo ya te quiero pedir que me ayudes a definir dónde. Y ahora que tengo varias posibilidades, pues quiero que me muestres dónde. Entonces vamos a hacer el siguiente trato. Si esta vela que tengo acá se prende, esa llama, y puedo ver tu rostro en el segundo misterio, yo me voy de monje toda la vida. Durísimo. Si se prende en el tercer misterio, me voy a un seminario que se llama Siervos del Espíritu Santo. Si se prende en el cuarto misterio, me voy a otro seminario que se llama Cristo Sacerdote. Y si se prende en el quinto misterio, me quedo con puro love y nunca más, ahora sí vuelvo a pensar en el sacerdocio. Y pues, dicho y hecho, ¿no? Empezamos a rezar el rosario en el segundo misterio y la vela se mantuvo apagada. Y yo, uy, menos mal, porque eso de ser monje es muy, muy exigente. Y yo no sé si tenga esas fuerzas y santidad para lograrlo. El tercer misterio, apagada la vela. Y empezó el cuarto misterio y apenas empezó, se prendió esa luz increíblemente, que iluminó todo el cuarto. Y yo sentí la presencia de Dios, de la Virgen, de San José, muy fuerte. Y se acabó el misterio, fue gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y se apagó la velita, otra vez. Y fue como la confirmación de que, pues, que el Señor me quería ir. Cuando se acabó el rosario, yo le conté a los amigos con los que estábamos rezando, y pues muy emocionados todos, celebramos que el Señor me había mostrado dónde me quería. Y mi papá estaba afuera del cuarto y le conté un poco lo que había pasado y me dijo, muéstrame. Y cuando nos acercamos a la vela, se volvió a prender un poquito, como mostrando el Señor, pues, que confirmaba que esto no era algo que yo me había inventado. Y fue una señal muy linda porque fue a través de la luz de ese cirio que representa la luz de Cristo, de la mirada de la Virgen María, de la oración de una comunidad de la iglesia y de la oración de mis padres, que yo llego al Seminario Nacional Cristo Sacerdote a terminar mi formación para el sacerdocio. Cuando yo llegué a ese seminario, es un seminario muy grande donde hay 400 cuartos, todos con las puertas grises. Y mi formador me entrega las llaves de mi cuarto, que queda al final de un pabellón, y cuando llego a la puerta, es la única puerta que tiene una estampita de la Virgen de Guadalupe pegada a la puerta. Y fue muy lindo, como sentí que la Virgen me llevó hasta el cuarto literalmente y me acompañó todo este proceso. Y después de 4 y más años de formación ahí, más todo lo que yo había hecho de formación antes, pues fueron al menos unos 12 años de preparación y formación para recibir el ministerio del presbiterado el 26 de noviembre, en donde pues sentí ese abrazo del Padre. En la misa de ordenación, pues hay muchos textos que se pueden leer en el Evangelio, ¿no? Y a mí me pasaron como toda la programación de la Eucaristía para ensayar la ordenación, y siempre algo me interrumpía antes de llegar al Evangelio. Nunca pude leer el Evangelio en la preparación previa a la ordenación. Y bueno, empezó la Eucaristía y pues muy conmovido, y en el momento en que el diácono empezó a proclamar el Evangelio, pues empezó a leer el Evangelio de Juan, en donde nuestro Señor le pregunta a Jesús, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Y ese fue un momento pues muy conmovedor para mí, porque sentí que pues todo tenía un propósito, ¿no? Que el Señor no se queda con nada, que todo lo tiene en sus planes, todo Él no da puntada sin dedal, decimos nosotros ese dicho acá en Colombia. Es decir, todo lo tiene calculado, todo lo permite, inclusive saca cosas buenas de lo peor. Si lo hizo de la cruz, si lo hizo de la tortura, de la injusticia, del pecado que nosotros cometimos contra Él, si sacó lo mejor, que fue nuestra redención y nuestra salvación, en nuestra historia de vida va a ser siempre lo mismo si nosotros se lo permitimos. Él va a tomar todas las cosas que haya en nuestra vida, dolores, enfermedades, frustraciones, soledades, incomprensiones, brujerías, lo que sea, y Él sacará siempre lo mejor, porque Él es un Dios todopoderoso que ha vencido la muerte, ha vencido el pecado,
y nos ama, y su proyecto es el de mirarnos y amarnos. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Dios los bendiga, los llene de su amor, de su paz, los acompañe en cada paso que dan y tengan la certeza de que Dios está con nosotros y nos ama. Dios los bendiga siempre.